El teléfono vibró por 47ª vez. 47 llamadas perdidas. 47 intentos desesperados de contactarme. 47 súplicas silenciosas que yo había ignorado mientras caminaba por la playa de Acapulco, sintiendo la arena caliente bajo mis pies descalzos y el viento salado acariciando mi rostro arrugado. Cuando finalmente contesté, la voz de Lucia sonaba quebrada, ronca de tanto llorar. Mamá, por favor, tienes que regresar. Todo salió mal. La fiesta fue un desastre completo. Los invitados se fueron, el pastel se cayó, la música no funcionó, y yo no sé qué hacer. Me senté en la silla de playa que había alquilado esa mañana. El sol se ocultaba detrás del horizonte, pintando el cielo de colores naranjas y rosados. Había esperado este momento durante semanas. Había imaginado su voz suplicante, sus lágrimas, su desesperación. Pero ahora que estaba sucediendo, solo sentía un vacío extraño en el pecho. Mamá, ¿estás ahí? Por favor, di algo. Sé que estás molesta conmigo, pero necesito que vengas. Solo tú puedes arreglar esto. Solo tú sabes cómo organizar las cosas bien. Tomé un sorbo de mi margarita. El hielo se había derretido un poco, pero aún conservaba ese sabor agridulce que me recordaba a la libertad. Durante 70 años había corrido cada vez que alguien de mi familia me necesitaba. Había cancelado planes, abandonado sueños, pospuesto mi propia vida para resolver los problemas de otros. Mamá, los vecinos están hablando. Dicen que la fiesta fue un fracaso porque tú no estuviste. Que siempre eres tú quien hace que todo funcione. José está furioso conmigo, y yo me siento tan perdida. La voz de Lucia se quebró completamente. Pude escuchar sollozos al otro lado de la línea. Sollozos desesperados de una mujer de 42 años que recién descubría que había cometido el error más grande de su vida. Cerré los ojos y respiré profundamente. El aroma del mar se mezclaba con el perfume de las bugambilias que crecían cerca del hotel. Por primera vez en décadas, me sentía en paz. Por primera vez en mi vida, no era yo quien estaba suplicando, llorando, pidiendo perdón por errores que no había cometido. Mamá, sé que te lastimé. Sé que no debí prohibirte venir a mi cumpleaños. Fue una estupidez, pero estaba nerviosa, quería que todo fuera perfecto, y pensé que tal vez sería más fácil si tú no estuvieras. Pero me equivoqué. Me equivoqué terriblemente. Abrí los ojos y miré hacia el mar. Una gaviota volaba en círculo sobre las olas, libre y sin rumbo fijo. Envidiaba su libertad, su capacidad de ir a donde quisiera sin tener que dar explicaciones a nadie. Mamá, por favor, regresa. Haré otra fiesta. Una mejor. Te prometo que esta vez será diferente. Te prometo que nunca más te voy a excluir. Te prometo que... Lucia, interrumpí suavemente, sorprendiéndome por lo calmada que sonaba mi voz. ¿Sabes cuántas veces he esperado una llamada tuya? ¿Cuántas veces me he quedado despierta esperando que me dijeras que me necesitabas, que me querías cerca? Mamá, yo. 47 veces me llamaste hoy. 47 veces. Pero en los últimos 6 meses, ¿sabes cuántas veces me llamaste solo para saber cómo estaba? 0. Ni una sola vez. El silencio se extendió entre nosotras como un abismo. Pude escuchar su respiración entrecortada, sus intentos de encontrar las palabras correctas, la excusa perfecta que pudiera arreglar todo lo que había roto. Mamá, tienes razón. He sido una hija terrible. Pero podemos arreglarlo. Podemos empezar de nuevo. Solo regresa, por favor. Me levanté de la silla y caminé hacia la orilla del mar. Las olas mojaron mis pies, llevándose la arena entre mis dedos. Era una sensación liberadora, como si el océano se estuviera llevando años de dolor y resentimiento acumulados. Lucia, mi amor, dije finalmente. Hay algo que necesitas entender. Durante 70 años he corrido cada vez que me has necesitado. He cancelado vacaciones, he dejado de lado mis propios planes, he puesto mi vida en pausa para resolver tus problemas. Lo sé, mamá. Y te lo agradezco. Por eso te estoy pidiendo que... Pero hoy continué. Hoy decidí no correr. Hoy decidí quedarme donde estoy, disfrutando de la playa, del sol, de la libertad que nunca me permití tener. ¿Y sabes qué descubrí, hija mía? ¿Qué?
Que el mundo no se acabó porque yo no estuviera ahí para arreglar todo. Tu fiesta fracasó, sí, pero la vida siguió. El sol siguió saliendo, las olas siguieron llegando a la playa, y yo seguí respirando. La escuché llorar más fuerte. Sus sollozos se mezclaban con el sonido de las olas, creando una melodía extraña y melancólica. Mamá, no puedes dejarme así. No puedes abandonarme cuando más te necesito. ¿Abandonarte?, pregunté, sintiendo por primera vez en años una sonrisa genuina formándose en mis labios. Lucia, querida, tú me abandonaste a mí hace mucho tiempo. Hoy simplemente decidí no esperar más. Eso no es cierto. Yo nunca te abandoné. Yo solo. Me prohibiste ir a tu fiesta de cumpleaños. A tu propia madre. Después de todo lo que hemos pasado juntas, después de todos los cumpleaños que yo te preparé, después de todas las veces que te abracé cuando llorabas, tú decidiste que yo no era digna de estar en tu día especial. El silencio volvió a instalarse entre nosotras. Un silencio pesado, cargado de verdades que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. Mamá, susurró finalmente. Yo no sabía que te dolía tanto. Claro que lo sabías, Lucia. Simplemente elegiste ignorarlo. Miré mi reloj. Eran las 7 de la tarde. La hora exacta en que debería haber estado sirviendo el pastel en su fiesta, asegurándome de que todos tuvieran suficiente comida, limpiando los platos sucios, organizando los regalos. La hora en que debería haber estado cumpliendo mi papel de madre perfecta, invisible y siempre disponible. Mamá, por favor. Solo dime qué tengo que hacer. Dime cómo arreglar esto. Lucia, dije, sintiendo una calma extraña apoderándose de mí. Durante 42 años he estado arreglando las cosas por ti. He estado resolviendo tus problemas, organizando tu vida, asegurándome de que nunca tuvieras que enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Pero ¿sabes qué? Ya no. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esta vez vas a tener que arreglar tu propio desastre. Esta vez vas a tener que explicarles a tus invitados por qué la fiesta fue un fracaso. Esta vez vas a tener que enfrentar las consecuencias de haberme excluido de tu vida. Pero mamá. ¿Y sabes qué más, Lucia? Por primera vez en mi vida, no me siento culpable por no estar ahí para salvarte. Por primera vez en 70 años, estoy eligiendo mi propia felicidad por encima de la tuya. La escuché sollozar más fuerte. Era un llanto desesperado, el llanto de alguien que finalmente se daba cuenta de lo que había perdido. Mamá, no puedes hablar en serio. No puedes dejarme así. Claro que puedo, mi amor. De hecho, es exactamente lo que estoy haciendo. Y entonces, por primera vez en mi vida, colgué el teléfono sin dar explicaciones, sin pedir perdón, sin prometer que todo estaría bien. Simplemente colgué y regresé a mi silla, a mi margarita, a mi puesta de sol. El teléfono comenzó a sonar de nuevo inmediatamente. Pero esta vez, simplemente lo apagué. Por primera vez en 70 años, elegí el silencio por encima del drama. Elegí la paz por encima del deber. Elegí mi propia vida por encima de la de mi hija. Y se sintió como la decisión más valiente que había tomado en toda mi vida. 3 semanas antes de esa llamada desesperada, yo estaba en mi pequeña cocina preparando el desayuno cuando sonó el teléfono. Era Lucia, mi hija, la que siempre había sido mi orgullo y mi debilidad al mismo tiempo. Mamá, necesito hablar contigo sobre mi cumpleaños, dijo sin preámbulos, con esa voz fría y distante que había desarrollado en los últimos años. Me senté en la silla junto a la ventana, esa misma silla donde había pasado incontables mañanas esperando noticias de mi hija, esperando que me incluyera en su vida, esperando que recordara que existía. Claro, mi amor. Dime qué necesitas. Ya sabes que siempre estoy aquí para ayudarte. Mamá, he estado pensando y creo que sería mejor si esta vez no vienes a la fiesta. Las palabras cayeron sobre mí como piedras frías. Sentí como el café se enfriaba en mis manos mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Mi propia hija, la niña que había cargado en brazos durante sus primeros meses de vida, me estaba desinvitando de su cumpleaños. ¿Cómo dices, Lucia? Mira, mamá, no es personal. Es solo que, bueno, tú sabes cómo te pones en las fiestas. Siempre estás corriendo de un lado a otro, organizando todo, limpiando, sirviendo. Y yo quiero que esta vez sea diferente.
Quiero una fiesta más moderna. Pero hija, yo solo trato de ayudar. Sabes que me gusta que todo salga bien para ti. Exactamente ese es el problema, mamá. Tu ayuda hace que los invitados se sientan incómodos. Siempre estás ahí, vigilando, asegurándote de que todo esté perfecto. Es muy intenso. Cada palabra era como una bofetada. Durante 42 años había celebrado el cumpleaños de Lucia. Había preparado pasteles caseros cuando no teníamos dinero para comprar uno. Había organizado fiestas con globos hechos con bolsas de plástico cuando no podíamos pagar decoraciones. Había invitado a todos sus amigos, había limpiado la casa de arriba abajo, había cocinado por días enteros para asegurarme de que su día fuera especial. Lucia, no entiendo. Siempre hemos celebrado juntas. Es tradición. Mamá, ya tengo 42 años. Creo que es hora de que tenga mis propias tradiciones. Además, José y yo queremos que sea algo íntimo, solo con nuestros amigos cercanos. José, su marido de 3 años. Un hombre que nunca me había dirigido más de 2 palabras seguidas, que me miraba como si fuera un mueble viejo que ocupaba demasiado espacio en su nueva vida. Desde que se casó con él, Lucia había comenzado a cambiar. Sus prioridades se habían vuelto diferentes, sus valores se habían transformado, y yo había quedado relegada a un segundo plano. ¿Pero por qué sientes que mi presencia arruina las cosas? Nunca he hecho nada para avergonzarte. Mamá, no se trata de que me avergüences. Es solo que José piensa que sería mejor si aprendiera a ser más independiente. Dice que las madres que siempre están presentes en todo impiden que sus hijos maduren completamente. José otra vez. Siempre José. El hombre que había llegado a nuestras vidas hace 3 años y había comenzado a llenar la cabeza de Lucia con ideas sobre límites familiares, espacios personales e independencia emocional. Como si todo el amor que yo había dado durante 4 décadas fuera tóxico. Entiendo, mentí, porque no entendía nada. No entendía cómo había llegado a ser la extraña en la vida de mi propia hija. Mamá, no te pongas así. Podemos hacer algo especial tú y yo otro día. Podemos ir a almorzar cuando no sea mi cumpleaños, cuando no haya tanta presión. Claro, mi amor. Como tú quieras. Gracias por entender. Sabía que serías razonable. Por eso te amo tanto. Te amo tanto. Qué fácil era decir esas palabras cuando me estaba pidiendo que desapareciera de su día más importante del año. Qué conveniente era amarme a la distancia, cuando no tenía que lidiar conmigo. Colgué el teléfono y me quedé sentada en esa silla durante horas, viendo cómo la luz del sol se movía lentamente por las paredes de mi pequeña sala. Traté de recordar cuándo había comenzado todo esto. Cuando había dejado de ser la madre querida para convertirme en una molestia. Tal vez había comenzado cuando Lucia se casó con José. Él tenía ideas muy específicas sobre cómo debía ser una familia moderna. Decía que las suegras entrometidas eran cosa del pasado, que las parejas jóvenes necesitaban espacio para crecer sin interferencias externas. Lucia había comenzado a repetir sus palabras como si fueran revelaciones divinas. O tal vez había comenzado antes, cuando Lucia consiguió su trabajo en la empresa de publicidad y comenzó a avergonzarse de mi acento, de mi ropa sencilla, de mi forma directa de hablar. Había comenzado a presentarme como Carmen en lugar de mi madre, como si nuestra relación fuera algo que prefería mantener en privado. Recordé la última Navidad, cuando llegué a casa de Lucia con los regalos que había estado comprando durante todo el año. Pequeños detalles que había visto en las tiendas y que me habían recordado a ella. Una bufanda que había tejido durante las noches frías, un libro de recetas que sabía que le gustaría, una botella de perfume que había visto en oferta. Mamá, no tenías que traer tantas cosas, había dicho Lucia, pero su tono no era de agradecimiento. Era de molestia, como si mis regalos fueran una carga que no había pedido. Es que vi estas cosas y pensé en ti, había explicado, sintiendo ya esa familiar punzada de vergüenza que me acompañaba cada vez que trataba de demostrar mi amor. Está bien, mamá, pero la próxima vez no es necesario. José y yo ya tenemos todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Esas palabras se habían quedado clavadas en mi mente durante semanas. Tenían todo lo que necesitaban, y al parecer, yo no estaba incluida en esa lista. Esa noche, después de la llamada sobre el cumpleaños, me fui a la cama temprano. Pero no pude dormir.
Me quedé despierta recordando todos los cumpleaños anteriores. Recordando cómo Lucia solía despertarme temprano en la mañana de su cumpleaños, saltando en mi cama como una niña emocionada. Mamá, mamá, es mi cumpleaños. Ya está listo el pastel. Y yo siempre tenía el pastel listo. Siempre tenía todo listo. Durante años, décadas, había sido la primera en levantarme y la última en acostarme en cada celebración. Había sido la que organizaba, la que cocinaba, la que limpiaba, la que se aseguraba de que Lucia se sintiera como una princesa en su día especial. Pero aparentemente, todo ese amor había sido malinterpretado. Toda esa dedicación había sido vista como interferencia. Todos esos años de sacrificio habían sido reducidos a eres muy intensa en las fiestas. Me levanté de la cama y fui a la cocina a prepararme un té. Mientras esperaba que el agua hirviera, miré alrededor de mi pequeña casa. Las paredes estaban llenas de fotos de Lucia, de su graduación, de su boda, de momentos felices que ahora se sentían como recuerdos de otra vida. En la foto más grande, Lucia tenía 15 años y llevaba el vestido azul que yo había cosido para su fiesta de quinceañera. Había trabajado noches enteras para terminarlo a tiempo, bordando cada detalle a mano porque no teníamos dinero para comprar uno en la tienda. Lucia había llorado de felicidad cuando se lo probó por primera vez. Mamá, eres la mejor del mundo, había dicho, abrazándome con fuerza. Cuando sea grande, quiero ser exactamente como tú. Me pregunté qué había pasado con esa niña. ¿Dónde había quedado esa versión de Lucia que me veía como su heroína, que creía que yo era la mejor del mundo? Cuando había decidido que ser como yo era lo último que quería en la vida. El agua hirvió y me preparé el té. Me senté de nuevo en mi silla junto a la ventana y miré hacia la calle vacía. Eran las 2 de la madrugada y el barrio estaba en silencio. Me sentía como la única persona despierta en el mundo, la única que estaba lidiando con esta soledad que me carcomía lentamente por dentro. Recordé todas las veces que había cancelado planes para estar disponible para Lucia. Las invitaciones a bailes de la tercera edad que había rechazado porque qué tal que Lucia me necesite. Los viajes con amigas que había pospuesto porque no puedo dejar sola a mi hija. Las oportunidades de conocer a alguien especial después de la muerte de mi esposo que había dejado pasar porque mi familia es mi prioridad. Pero resulta que mi familia no me necesitaba. Mi familia me toleraba. Mi familia me soportaba hasta que decidía que ya no quería hacerlo más. Y yo había construido toda mi identidad alrededor de ser necesaria, de ser indispensable, de ser la madre perfecta que siempre estaba ahí. Ahora me daba cuenta de que había sido una tonta. Había confundido amor con dependencia, cariño con obligación, familia con cadenas invisibles que me habían mantenido atada a una vida que ya no me pertenecía. Esa madrugada, sentada en mi cocina con una taza de té entre las manos, tomé una decisión que cambiaría todo. Si Lucia no quería que fuera su cumpleaños, perfecto. No iría. Pero tampoco me quedaría en casa esperando como una tonta, como había hecho tantas veces antes. Esta vez haría algo diferente. Esta vez elegiría mi propio camino. Esta vez, por primera vez en 70 años, Carmen Márquez haría algo solo para Carmen Márquez. Al día siguiente de esa conversación telefónica, desperté con una sensación extraña en el pecho. No era tristeza exactamente, ni tampoco rabia. Era algo más profundo, más frío. Era la sensación de que algo se había roto para siempre dentro de mí. Me levanté temprano, como siempre, y preparé mi café. Pero en lugar de sentarme en mi silla habitual junto a la ventana, decidí hacer algo que no había hecho en años: revisar mis propias cosas. Abrir cajones que llevaba meses sin tocar, buscar documentos que había guardado sin razón aparente, explorar los rincones olvidados de mi propia casa. Fue en el tercer cajón de mi cómoda donde encontré la carta. Una carta que Lucia me había escrito hace 2 años, cuando José y ella estaban pasando por problemas económicos. La había guardado porque me había emocionado recibirla. Hacía tanto tiempo que no me escribía algo con su puño y letra. La releí despacio, saboreando cada palabra como había hecho aquella primera vez. Querida mamá, comenzaba, sabes que no soy buena expresando mis sentimientos, pero necesito que sepas lo agradecida que estoy de tenerte. Eres la persona más generosa que conozco, y José y yo no sabemos qué haríamos sin tu apoyo. La carta continuaba explicando sus dificultades financieras, sus miedos sobre el futuro, sus dudas sobre si José era realmente el hombre correcto para ella. Y terminaba con una promesa:
Cuando todo esto pase, te prometo que vamos a pasar más tiempo juntas. Te prometo que voy a ser una mejor hija. Te prometo que nunca voy a olvidar todo lo que has hecho por mí. 2 años después, esas promesas sonaban como mentiras. O peor aún, como palabras escritas por desesperación, no por amor. Seguí revisando mis cosas y encontré los recibos. Cientos de recibos que había guardado meticulosamente en una caja de zapatos. Recibos de todas las veces que había ayudado a Lucia económicamente. El depósito para el apartamento donde vivía ahora. Los pagos del carro que condujo durante 3 años antes de cambiarlo por uno mejor. La deuda de su tarjeta de crédito que yo había saldado cuando ella no podía dormir de la preocupación. Sumé mentalmente todas esas cantidades. Era una cifra que me hizo temblar las manos. Durante los últimos 5 años, le había dado más de la mitad de mi pensión. Había vivido con lo mínimo para que ella pudiera vivir cómoda. Había comido frijoles y arroz durante semanas para poder darle dinero cuando me lo pedía llorando por teléfono. Y ahora resulta que yo era demasiado intensa para su fiesta de cumpleaños. Pero lo que realmente me destrozó fue encontrar el mensaje de texto. Un mensaje que Lucia había enviado a mi teléfono por error hace 6 meses. Estaba dirigido a José, pero lo había mandado a mi número por equivocación. El mensaje decía: ya hablé con mi mamá sobre el dinero. Como siempre, cayó en el cuento. A veces pienso que es demasiado ingenua para su propio bien. Pero bueno, al menos nos resuelve cuando andamos apretados. Había leído ese mensaje 6 meses atrás y había tratado de convencerme de que lo había malinterpretado. Que Lucia no podía estar hablando de mí de esa manera. Que había alguna explicación lógica para esas palabras tan crueles. Pero ahora, después de ser excluida de su cumpleaños, el mensaje cobraba un significado completamente diferente. Ya no podía seguir engañándome. Ya no podía seguir inventando excusas para justificar el comportamiento de mi hija. Me senté en el suelo de mi dormitorio, rodeada de recibos, cartas y recuerdos, y por primera vez en mi vida adulta, lloré como una niña. Lloré por todos los años que había desperdiciado creyendo que mi sacrificio era amor. Lloré por todas las oportunidades que había perdido esperando que mi hija me valorara. Lloré por la mujer que había sido antes de convertirme en la madre perfecta que todo lo daba y nada pedía a cambio. Pero más que nada, lloré por la realización de que había criado a una hija que me veía como una fuente de recursos, no como una persona. Que me trataba como un cajero automático emocional y económico al que podía acudir cuando le convenía e ignorar cuando no me necesitaba. Esa tarde, después de llorar hasta quedarme sin lágrimas, tomé una decisión. Busqué en internet agencias de viajes y comencé a explorar opciones. Hacía años que soñaba con conocer la playa, con sentir la arena entre mis dedos, con ver el océano que solo había visto en fotografías. Siempre había encontrado excusas para no viajar. ¿Y si Lucia me necesita? ¿Y si pasa algo mientras estoy fuera? No puedo gastar ese dinero en mí misma cuando mi hija podría necesitarlo. Pero ya no. Ya no iba a seguir viviendo mi vida en función de alguien que claramente no valoraba mi presencia. Ya no iba a seguir posponiendo mis propios sueños por alguien que me veía como demasiado intensa para incluirme en su vida. Encontré un paquete de viaje a Acapulco que incluía hotel, comidas y excursiones por 5 días. Era exactamente la semana del cumpleaños de Lucia. Era perfecto. Llamé a la agencia de viajes sin pensarlo 2 veces. Quiero hacer una reservación, dije, sorprendiéndome por lo firme que sonaba mi voz. Por supuesto, señora. ¿Para cuántas personas? Para una. Solo para mí. Fue la primera vez en décadas que hice planes solo para mí. La primera vez que gasté dinero en algo que no beneficiaba a mi hija. La primera vez que elegí mi propia felicidad por encima de estar disponible para resolver los problemas de otros. Cuando colgué el teléfono, me sentí extraña. Culpable, pero también liberada. Asustada, pero también emocionada. Era como si estuviera despertando de un sueño muy largo en el que había olvidado quién era antes de convertirme en madre. Esa noche llamé a Emilia, mi vecina, la única persona que había mantenido una amistad conmigo a pesar de mis constantes cancelaciones por emergencias familiares. Emilia, voy a hacer algo loco, le dije en cuanto contestó el teléfono. Carmen, ¿estás bien? Suenas diferente. Estoy bien. Mejor que bien. Voy a viajar a Acapulco la próxima semana.
¿En serio? ¿Y Lucia está de acuerdo? La pregunta de Emilia me hizo reír, pero no fue una risa alegre. Fue una risa amarga, cargada de años de frustración. Emilia, ¿sabes qué? No le pregunté a Lucia si estaba de acuerdo. Por primera vez en 42 años, no le pedí permiso a mi hija para vivir mi propia vida. Carmen, me asustas. ¿Qué pasó? Le conté todo. La llamada telefónica, la prohibición de ir al cumpleaños, los recibos que había encontrado, el mensaje de texto, las lágrimas en el suelo de mi dormitorio. Emilia me escuchó en silencio, y cuando terminé, suspiró profundamente. Carmen, sabes que hace años que espero que tomes una decisión así. ¿En serio? En serio. He visto cómo te sacrificas por esa niña, cómo pones tu vida en pausa cada vez que ella tiene un problema. Y he visto cómo ella te trata, como si fuera su empleada personal en lugar de su madre. Las palabras de Emilia fueron como una confirmación de todo lo que había estado sintiendo, pero no me había atrevido a admitir. No estaba loca. No estaba exagerando. Mi propia hija realmente me había estado tratando mal, y yo había sido demasiado ciega, o demasiado asustada, para verlo. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Le pregunté. Creo que estás haciendo lo que deberías haber hecho hace años. Carmen, tienes 70 años. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para vivir tu propia vida? Esa pregunta me persiguió toda la noche. ¿Cuánto tiempo más? ¿Hasta que fuera demasiado vieja para viajar? ¿Hasta que fuera demasiado tarde para descubrir quién era cuando no estaba siendo madre? La respuesta era clara. Ya había esperado demasiado. Ya había perdido demasiados años. Ya había sacrificado suficiente de mí misma por alguien que ni siquiera me invitaba a su cumpleaños. Esa noche, por primera vez en años, me fui a dormir emocionada por el día siguiente. Tenía una reservación que confirmar, ropa que empacar, y una nueva versión de mí misma que conocer. Carmen Márquez, la mujer, no solo Carmen Márquez, la madre. Los siguientes días fueron una revelación. Por primera vez en décadas, desperté cada mañana con algo que hacer que no involucraba resolver los problemas de otra persona. Tenía un viaje que planear, una maleta que preparar, una nueva versión de mí misma que descubrir. Fui al centro comercial para comprar ropa de playa. Hacía tantos años que no compraba algo solo para mí que me sentía como una extraña en las tiendas. Todo me parecía demasiado joven, demasiado atrevido, demasiado caro. Pero entonces recordé los cientos de recibos en mi caja de zapatos y pensé, he gastado una fortuna en Lucia. Es hora de gastar un poco en mí. Me probé un vestido azul claro que me gustó inmediatamente. Era sencillo pero elegante, cómodo pero favorecedor. Cuando me vi en el espejo del probador, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Se veía libre. Se veía como alguien que tenía planes propios, sueños propios, una vida propia. ¿Se lo lleva?, preguntó la vendedora cuando salí del probador. Sí, respondí sin dudarlo. Y también quiero ver sandalias que combinen. Mientras pagaba mi ropa nueva, mi teléfono sonó. Era Lucia. Por un momento, mi viejo instinto de responder inmediatamente se activó. Pero luego recordé el mensaje de texto que había encontrado, las palabras crueles sobre mi ingenuidad, y dejé que el teléfono siguiera sonando. Llamó 3 veces más mientras estaba en el centro comercial. Cada llamada perdida se sentía como una pequeña victoria. Por primera vez en mi vida, Lucia me estaba buscando y yo no estaba disponible. Por primera vez, ella tendría que esperar. Cuando llegué a casa, revisé los mensajes de voz que había dejado. Su voz sonaba cada vez más desesperada en cada mensaje. Mamá, ¿dónde estás? Llamé a casa y no contestas. Espero que estés bien. Mamá, en serio, me tienes preocupada. Nunca sales sin avisarme. Llámame cuando escuches esto. Mamá, ya van 3 horas y no sé nada de ti. Si no me llamas en 1 hora, voy para tu casa. Era fascinante. 3 horas sin saber de mí y ya estaba en pánico. Pero cuando ella desaparecía por semanas sin llamarme, eso era normal. Cuando ella me ignoraba durante días después de que le enviaba dinero, eso era aceptable. Pero que yo estuviera incomunicada por unas horas era una emergencia. Decidí no llamarla de vuelta inmediatamente. En su lugar, me preparé un baño caliente y me sumergí en la tina con sales que había comprado en el centro comercial.
Era otro lujo que me había negado durante años, siempre pensando que era un gasto innecesario. Mientras me relajaba en el agua tibia, pensé en todos los baños apresurados que había tomado durante décadas. Siempre con prisa porque Lucia podía necesitarme, siempre pendiente del teléfono, siempre lista para saltar de la ducha si alguien me requería. Hoy me quedé en la tina hasta que el agua se enfrió. Y se sintió como un acto de rebeldía. Cuando finalmente salí del baño, mi teléfono había explotado con mensajes. Lucia, José, incluso algunos números que no reconocía. Al parecer, mi hija había comenzado a llamar a medio vecindario preguntando por mí. Decidí llamar solo a Emilia para avisarle que estaba bien, antes de que también se preocupara. Carmen, Lucia llamó preguntando por ti. Sonaba histérica. ¿En serio? ¿Y qué le dijiste? Le dije que no sabía dónde estabas, pero que seguramente estabas bien. Se puso furiosa conmigo, como si fuera mi responsabilidad vigilarte. Gracias por no decirle nada sobre el viaje. Carmen, ¿en serio no le vas a avisar que te vas? Por primera vez desde que había hecho la reservación, consideré esa posibilidad. Irme sin decirle nada a Lucia. Desaparecer de su vida por unos días de la misma manera que ella había desaparecido de la mía en tantas ocasiones. No lo sé, Emilia. Estoy pensándolo. Mira, yo entiendo que estés molesta con ella, pero es tu hija. Si le pasa algo y no sabe dónde estás. Emilia, la interrumpí suavemente. Durante 42 años he estado disponible las 24 horas del día para mi hija. He cancelado planes, he pospuesto viajes, he sacrificado oportunidades por estar siempre localizable. ¿Y sabes qué? Ella nunca me ha demostrado la misma consideración. Tienes razón, pero... No hay peros, Emilia. Esta vez, por primera vez en mi vida, voy a hacer lo que Schi quiere hacer. Y si eso la incomoda, bueno, ahora sabrá cómo me he sentido yo todos estos años. Esa noche decidí llamar a Lucia, pero no para disculparme o explicar dónde había estado. La llamé para ver qué tan desesperada estaba realmente. Mamá. Dios mío. ¿Dónde estabas? He estado llamándote todo el día. Estaba ocupada, mi amor. ¿Ocupada con qué? Nunca estás ocupada. Siempre contestas cuando te llamo. Esa frase me golpeó como una bofetada. Nunca estás ocupada. En la mente de mi hija, yo no tenía vida propia. No tenía planes propios. No tenía existencia más allá de estar disponible para ella. Bueno, hoy estaba ocupada. ¿Pero con qué? ¿Estás enferma? ¿Pasó algo? No, Lucia. Simplemente tenía cosas que hacer. Cosas para mí. El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Lucia literalmente no podía procesar la idea de que yo tuviera cosas para mí. Ah, bueno. Está bien. Solo me preocupé porque nunca... Bueno, ya sabes. Sí, ya sé. Oye, mamá, te llamaba porque quería preguntarte algo sobre mi cumpleaños. Ahí estaba. No había llamado 40 veces porque estuviera preocupada por mi bienestar. Había llamado porque necesitaba algo de mí relacionado con su cumpleaños. El cumpleaños al cual yo no estaba invitada. ¿Qué quieres saber? Bueno, ya sé que no vas a venir a la fiesta, pero pensé que tal vez podrías ayudarme con algunas cosas. Como, ya sabes, preparar algunas de tus especialidades para que yo las lleve. No podía creerlo. Me había prohibido ir a su fiesta, pero quería que cocinara para ella. Quería que pasara días en la cocina preparando comida que yo no podría disfrutar, para invitados que ni siquiera sabrían que yo la había hecho. ¿Quieres que cocine para una fiesta a la que no puedo ir? Mamá, no te pongas así. Sabes que nadie hace el pastel 3 leches como tú. Y tus empanadas siempre son un éxito. Sería como si estuvieras ahí, en cierta forma. Sería como si estuviera ahí, en cierta forma. Presente a través de mi trabajo, pero invisible como persona. Útil pero no querida. Necesaria pero no bienvenida. Lucia, creo que no me expliqué bien la otra vez. Cuando dijiste que no querías que fuera tu fiesta, entendí que tampoco querías mi participación en ningún aspecto de la celebración. Ay, mamá, no seas dramática.
Una cosa es que no vengas a la fiesta y otra cosa es que no me ayudes. Siempre me has ayudado. Tienes razón. Siempre te he ayudado. Pero esta vez no. ¿Cómo que no? Esta vez vas a tener que arreglártela sola. Vas a tener que cocinar tu propia comida, decorar tu propia fiesta y resolver tus propios problemas. Mamá, no puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio, mi amor. Pero siempre me ayudas. Es lo que haces. Era lo que hacía. Pero ya no. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de emoción. Por primera vez en mi vida, le había dicho no a mi hija. Por primera vez, había puesto mis propios sentimientos por encima de sus necesidades. El teléfono comenzó a sonar inmediatamente, pero no contesté. En su lugar, terminé de empacar mi maleta. Mañana saldría hacia Acapulco, hacia mi primera aventura en solitario, hacia mi primer acto real de independencia. Esa noche me fui a dormir sintiéndome como una mujer completamente nueva. Una mujer que había descubierto que podía decir no. Una mujer que había aprendido que su valor no dependía de cuánto podía sacrificar por otros. Una mujer que, por primera vez en 70 años, estaba emocionada por su propia vida. El día antes de mi viaje desperté con una claridad que no había sentido en años. Era viernes, y el cumpleaños de Lucia sería el sábado. En circunstancias normales, habría pasado toda la semana cocinando, decorando, organizando cada detalle para asegurarme de que su día fuera perfecto. Pero esta vez, mi única preparación era terminar de empacar mi equipaje. Mi teléfono había sonado incesantemente durante toda la noche. Lucia, José, incluso números desconocidos que supuse eran amigos de mi hija tratando de localizarme. Había decidido no contestar ninguna llamada. Quería que sintiera exactamente lo que yo había sentido tantas veces, la desesperación de necesitar a alguien que no estaba disponible. A las 8 de la mañana, llamaron a mi puerta. Era Emilia, con una expresión preocupada en el rostro. Carmen, Lucia vino a buscarme anoche. Estaba histérica. ¿Qué te dijo? Que habías perdido la razón. Que nunca te habías comportado así. Que estaba segura de que algo te pasaba porque su madre jamás le diría que no a nada. Me reí. No pude evitarlo. La descripción que Lucia había hecho de mí era perfectamente exacta, y también perfectamente patética. Había criado a una hija que no podía concebir la posibilidad de que yo tuviera voluntad propia. ¿Y qué le respondiste? Le dije que tal vez su madre había crecido, que tal vez había decidido vivir su propia vida por una vez. ¿Cómo se puso? Se fue llorando. Pero no eran lágrimas de tristeza, Carmen. Eran lágrimas de rabia. Estaba furiosa de que no estuvieras disponible para resolver su problema. Emilia se sentó en mi sofá y me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Carmen, ¿en serio te vas sin decirle nada? Emilia, durante 42 años le he dado explicaciones de cada movimiento que hago. Le he pedido permiso para vivir mi propia vida. He puesto mis planes en segundo lugar por si ella me necesitaba. ¿Sabes cuántas veces ella me ha dado la misma consideración? ¿Cuántas? 0. Ni una sola vez. Emilia asintió lentamente. Tienes razón. Pero esto va a cambiar tu relación con ella para siempre. Emilia, mi relación con ella ya cambió. Cambió el día que me prohibió ir a su cumpleaños. Cambió cuando me di cuenta de que me ve como una empleada, no como su madre. Pasé la mañana haciendo los últimos preparativos. Confirmé mi reservación, revisé mi equipaje, dejé algunas plantas con Emilia para que las cuidara. Cada acción se sentía ceremonial, como si estuviera despidiéndome de una versión anterior de mí misma. A las 2 de la tarde, cuando estaba a punto de salir hacia el aeropuerto, Lucia apareció en mi puerta. No había tocado el timbre. Había usado la llave que le había dado años atrás para emergencias. Entró a mi casa como una tormenta, con los ojos rojos y la cara hinchada de llorar. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué no contestas el teléfono? ¿Por qué me estás haciendo esto? La miré con calma. Llevaba mi vestido azul nuevo, mi equipaje estaba junto a la puerta, y tenía el boleto del avión en la mano. Era obvio que me iba a algún lado. ¿A dónde vas?, preguntó,
notando mi apariencia. ¿De viaje? ¿De viaje? ¿Cuándo? ¿Por qué no me dijiste? Salgo en 2 horas. Y no te dije porque no necesito tu permiso para viajar. Pero mamá, mañana es mi cumpleaños. Lo sé perfectamente. Y te vas el día de mi cumpleaños. Me voy porque es el día de tu cumpleaños. La confusión en su rostro habría sido cómica si no hubiera sido tan reveladora. Lucia literalmente no podía entender por qué yo elegiría hacer algo para mí en lugar de estar disponible para ella. Mamá, esto es ridículo. Cancela ese viaje. Podemos hablar. Podemos arreglar las cosas. No hay nada que arreglar, Lucia. Tú fuiste muy clara. No quieres que vaya a tu cumpleaños porque soy demasiado intensa. Así que decidí ir a otro lado donde pueda ser tan intensa como quiera. Pero necesito tu ayuda. No sé cómo organizar una fiesta sin ti. Ahí estaba la verdad desnuda. No me necesitaba a mí, necesitaba mi trabajo. No quería mi compañía, quería mis servicios. Lucia, tienes 42 años. José es un adulto. Entre los dos pueden organizar una fiesta. Pero nunca lo hemos hecho solos. Siempre has estado tú. Exactamente. Y ese fue mi error. Debí enseñarte a ser independiente hace años. Consideré este viaje como una lección tardía. Lucia se dejó caer en mi sofá y comenzó a llorar. Pero no eran las lágrimas de una hija que se daba cuenta del daño que había causado a su madre. Eran las lágrimas de una niña malcriada que descubría que no siempre podía salirse con la suya. Mamá, por favor. Sé que metí la pata. Sé que no debí decirte que no vinieras. Pero puedes venir. Te estoy invitando ahora mismo. No. Lucia. Ya no quiero ir. ¿Cómo que ya no quieres ir? Porque ahora sé la verdad. Ahora sé que me estás invitando no porque quieras que esté ahí, sino porque necesitas que organice todo. Me estás invitando como empleada, no como madre. Eso no es cierto. ¿No? Entonces, ¿por qué lo primero que me pediste después de desinvitarme fue que cocinara para tu fiesta? El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucia se quedó sin argumentos porque sabía que yo tenía razón. Mira, hija, continué. Voy a ser muy clara contigo. Me voy a Acapulco. Voy a estar 5 días en la playa, disfrutando del sol, conociendo gente nueva, haciendo cosas que nunca me permití hacer porque siempre estaba preocupada por ti. Pero mamá. Y cuando regrese, van a cambiar las cosas entre nosotras. Ya no voy a ser tu empleada personal. Ya no voy a cancelar mis planes cada vez que tengas un problema. Ya no voy a darte dinero cada vez que me lo pidas llorando. ¿De qué hablas? Fui a mi dormitorio y regresé con la caja de zapatos llena de recibos. La puse en la mesa de centro, frente a ella. Abre esa caja. Lucia abrió la caja con manos temblorosas. Sus ojos se fueron agrandando mientras veía recibo tras recibo, pago tras pago, sacrificio tras sacrificio. Mamá, yo no sabía que habías guardado todo esto. Claro que no sabías. Porque nunca te detuviste a pensar en cuánto te estaba dando. Solo sabías que podías venir a mí cada vez que necesitaras dinero, y yo siempre te lo daría. Pero yo te lo agradecía. ¿En serio? Como cuando le escribiste a José que yo era demasiado ingenua para mi propio bien. El color se fue completamente de su rostro. Se había olvidado de ese mensaje de texto, o tal vez había esperado que yo también lo olvidara. Mamá, eso fue. Eso fue la verdad de lo que realmente piensas de mí. Y ¿sabes qué? Tenías razón. Fui demasiado ingenua. Fui demasiado generosa. Fui demasiado buena contigo. Me acerqué a mi equipaje y lo tomé de la manija. Pero ya no. A partir de ahora, Carmen Márquez va a ser inteligente. Va a ser selectiva con su generosidad. Va a vivir su propia vida. Mamá, no puedes dejarme así. No en mi cumpleaños. Claro que puedo. De hecho, es exactamente lo que voy a hacer. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir, me volteé para mirarla una última vez. Lucia, espero que tengas una fiesta maravillosa. Espero que tú y José logren organizar todo perfectamente sin mi ayuda.
Y espero que cuando las cosas salgan mal, como seguramente van a salir mal, recuerdes que fue tu decisión excluirme. Mamá. Y cuando te des cuenta de que me necesitas, de que siempre me has necesitado, tal vez entonces entiendas lo que has perdido. Salí de mi casa sin mirar atrás. Podía escuchar a Lucia llorando detrás de mí, pero por primera vez en mi vida, no me detuve a consolarla. Por primera vez en 70 años, alguien más tendría que lidiar con sus lágrimas. El taxi me estaba esperando. Subí mi equipaje y le di la dirección del aeropuerto. Mientras nos alejábamos de mi casa, vi a Lucia en la ventana, viéndome partir con una expresión de shock total. Se veía exactamente como yo me había sentido durante años. Abandonada, confundida y completamente sola. La diferencia era que yo había elegido estar sola. Ella, en cambio, se había quedado sola por sus propias decisiones. El vuelo a Acapulco fue mi primera experiencia volando sola. Durante el despegue, mientras veía la ciudad hacerse pequeña debajo de mí, sentí una mezcla extraña de terror y liberación. Era como si estuviera dejando atrás no solo mi casa, sino toda una vida de sacrificios y silencios. La azafata me ofreció una bebida y pedí vino blanco. Era apenas mediodía, pero me sentía como celebrando. Celebrando mi primera decisión, completamente egoísta en décadas. Celebrando el hecho de que por primera vez en años, no sabía dónde estaba mi hija ni qué estaba haciendo, y no me importaba. Llegué al hotel a las 3 de la tarde. Era un lugar sencillo pero limpio, a solo 2 cuadras de la playa. Mi habitación tenía una ventana que daba al mar, y cuando la abrí, el sonido de las olas me llenó completamente. Era un sonido que había imaginado durante años, pero nunca había experimentado. Me cambié de ropa, me puse mi vestido azul nuevo y mis sandalias, y salí a caminar por la playa. La arena estaba caliente bajo mis pies, el sol me calentaba la cara, y por primera vez en meses, me sentí viva. Realmente viva. Mientras tanto, a 1000 kilómetros de distancia, Lucia estaba viviendo su propia pesadilla. Después de que me fui, se había quedado en mi casa durante horas, llorando en mi sofá, esperando que yo regresara y le dijera que todo había sido una broma. Pero cuando se dio cuenta de que no iba a volver, tuvo que enfrentar la realidad. Tendría que organizar su propia fiesta de cumpleaños sin mí. Según me contó Emilia semanas después, Lucia había llegado a su casa ese viernes por la noche, completamente deshecha. Emilia, mi mamá se volvió loca. Se fue de viaje el día antes de mi cumpleaños. ¿Puedes creerlo? Claro que puedo creerlo, había respondido Emilia con frialdad. Lo que no puedo creer es que te hayas tardado tanto en darte cuenta de que tu madre tiene vida propia. Pero tengo una fiesta mañana. Vienen 30 personas. No sé qué hacer. ¿Y qué hacías antes de prohibirle venir? Ella se encargaba de todo. Ella cocinaba, decoraba, organizaba. Yo solo aparecía. Emilia me había contado que la expresión en la cara de Lucia cuando dijo esas palabras fue de shock total. Era la primera vez que se daba cuenta de cuánto trabajo hacía yo para que ella pudiera solo aparecer en su propia vida. Esa noche del viernes, mientras yo cenaba mariscos frente al mar en Acapulco, Lucia y José estaban en el supermercado, completamente perdidos. No sabían qué comprar, cuánto necesitaban, o cómo calcular las porciones para 30 personas. ¿Cuántas bolsas de hielo necesitamos?, le había preguntado José. No tengo idea. Mi mamá siempre se encargaba de eso. ¿Y para la música? ¿Contratamos a alguien? No sé. Mi mamá siempre ponía su música. ¿Y la decoración? Mi mamá. José había explotado en el pasillo de las bebidas. Por Dios, Lucia, ¿en serio no sabes hacer nada sin tu madre? Esa pregunta había resonado en el supermercado como una bofetada. Lucia, a los 42 años, se dio cuenta de que no sabía organizar ni siquiera una cena sencilla sin mi ayuda. El sábado por la mañana, mientras yo desayunaba fruta fresca en la terraza de mi hotel, Lucia estaba en pánico total. Había dormido apenas 2 horas, había gastado una fortuna en comida que no sabía si sería suficiente, y había comprado decoraciones que no tenía idea de cómo poner. José, ¿cómo se cuelgan estos globos? No sé, amor. ¿No tienes algún video de tus cumpleaños anteriores donde se vea cómo lo hacía tu madre?
Lucy había revisado su teléfono y se había dado cuenta de que en todas las fotos de sus cumpleaños anteriores, ella aparecía sonriendo, posando, disfrutando. Pero yo nunca aparecía en las fotos porque siempre estaba detrás de la cámara, organizando, sirviendo, limpiando. Era invisible en mis propias celebraciones. José, llama a mi mamá. Ya la llamaste 50 veces ayer. No va a contestar. Pero tiene que contestar. Es mi cumpleaños. Lucia, tu madre se fue porque no quisiste que viniera a tu cumpleaños. No puedes excluirla y luego esperar que te ayude. Esas palabras habían sido como una revelación para Lucia. Por primera vez entendió la contradicción de su comportamiento. Me había echado de su fiesta, pero esperaba que siguiera trabajando para ella. Mientras ellos luchaban con los preparativos, yo estaba en una clase de baile en la playa. Era algo que siempre había querido hacer, pero nunca me había permitido. ¿Qué dirían si ven a una mujer de 70 años bailando salsa? Había pensado siempre. Pero ahora me daba cuenta de que no me importaba lo que dijeran. Era mi vida, mi cuerpo, mi decisión. El instructor era un hombre encantador de unos 60 años que me hizo sentir como si tuviera 30 otra vez. Señora Carmen, tiene ritmo natural, me había dicho, y yo me había reído como no me reía en años. Mientras yo bailaba en la arena caliente, los invitados comenzaban a llegar a casa de Lucia. Y todo estaba saliendo mal. Los globos se habían desinflado porque los habían llenado la noche anterior. La comida se estaba enfriando porque habían empezado a cocinar demasiado temprano. La música no funcionaba porque no sabían cómo conectar el sistema de sonido. ¿Dónde está tu mamá?, preguntaron varios invitados. No pudo venir, respondía Lucia, cada vez más avergonzada. Está enferma. No, ella decidió no venir. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Todo el mundo conocía la devoción que yo tenía por Lucia. El hecho de que no estuviera en su cumpleaños era impensable para cualquiera que nos conociera. Carmen nunca se perdería el cumpleaños de Lucia, susurró la señora Ortega. Algo debe haber pasado entre ellas, comentó Renata, la vecina de al lado. Lucia debe haber hecho algo terrible para que Carmen no esté aquí, murmuró Ivone, una amiga de la familia. Para las 5 de la tarde, cuando yo estaba disfrutando de un masaje en la playa, la fiesta de Lucia era oficialmente un desastre. La comida se había acabado temprano porque habían calculado mal las porciones. El pastel que habían comprado en la panadería se había desmoronado cuando trataron de ponerle las velas. Los invitados se estaban yendo porque no había nada que hacer sin música. ¿Segura que no quieres llamar a tu mamá?, le había preguntado José por 10ª vez. Ya te dije que no contesta. Pero tal vez si le explicas. No. Mi mamá se está comportando como una niña. Es mi cumpleaños y se fue de viaje solo para lastimarme. Pero mientras decía esas palabras, Lucia se estaba dando cuenta de lo falsas que sonaban. Yo no me había ido para lastimarla. Me había ido porque ella me había lastimado primero. Para las 7 de la noche, cuando yo estaba cenando langosta frente al atardecer más hermoso que había visto en mi vida, la fiesta de Lucia había terminado oficialmente. Los últimos invitados se habían ido, dejando la casa llena de platos sucios, decoraciones rotas y la amarga realidad de que sin mí, nada funcionaba. Lucia se sentó en su sofá, rodeada del desastre de su fiesta fallida, y por primera vez en su vida adulta, entendió completamente lo que había perdido. No había perdido una empleada. Había perdido a la persona que hacía posible su vida. Había perdido a su madre. Y yo, mientras tanto, estaba descubriendo que también había perdido algo. Había perdido el miedo a vivir mi propia vida. Había perdido la necesidad de ser necesaria. Había perdido la costumbre de poner a otros antes que a mí misma. Y se sentía maravilloso. El domingo por la mañana, mientras yo desayunaba papaya fresca en la terraza de mi hotel viendo a los pescadores regresar con sus redes llenas, Lucy estaba viviendo las consecuencias sociales de su fiesta fracasada. Todo el vecindario hablaba del desastre. Las noticias viajan rápido en comunidades pequeñas, y la ausencia de Carmen Márquez en el cumpleaños de su hija era el chisme más jugoso que habían tenido en meses. Emilia me contó después que esa mañana había visto a Lucia en el supermercado, comprando productos de limpieza para lidiar con el desastre que había quedado en su casa. Se veía demacrada, con ojeras profundas y el cabello despeinado. Lucia, le había dicho Emilia al encontrársela en el pasillo de detergentes. ¿Cómo estuvo tu fiesta?
La pregunta había sido inocente, pero Lucia había comenzado a llorar ahí mismo, entre las botellas de cloro y las esponjas. Fue horrible, Emilia. Todo salió mal. La comida, la música, las decoraciones. Los invitados se fueron temprano. Fue la peor fiesta de mi vida. ¿Y tu mamá? Mi mamá está en quién sabe dónde, divirtiéndose mientras yo sufro en el día más importante del año para mí. Emilia me había contado que en ese momento no pudo contenerse. Lucia, ¿en serio crees que tu madre se fue a divertirse para hacerte sufrir? ¿Qué otra explicación hay? Me abandonó en mi cumpleaños. La explicación es que tú la abandonaste primero. La excluiste de tu vida y luego te sorprendes de que ella haga lo mismo. Lucia había dejado caer una botella de detergente que se rompió en el suelo del supermercado. El sonido del vidrio quebrándose había atraído la atención de otros compradores, que comenzaron a murmurar al reconocerla. «Esa es Lucia Márquez», había susurrado la señora Florenza, la que no invitó a su propia madre a su cumpleaños. «¿En serio?», había respondido Cristiano Ortega, que trabajaba en la farmacia del barrio. «No puedo creer que alguien trate así a Carmen. Esa mujer es un ángel». Los murmullos se extendieron por el supermercado como fuego. Para cuando Lucia terminó de limpiar el vidrio roto, media tienda estaba hablando de ella. Y no de manera favorable. Mientras tanto, yo estaba en una excursión en barco, viendo delfines saltar en el océano abierto. Era una experiencia que había soñado durante años, y finalmente la estaba viviendo. El guía turístico, un joven llamado Eduardo, me había preguntado si estaba celebrando algo especial. Sí, le había respondido, sorprendiéndome por mi propia honestidad. Estoy celebrando mi independencia. ¿Divorcio reciente?, había preguntado con una sonrisa comprensiva. No. Liberación reciente. El lunes por la mañana, mientras yo aprendía a hacer artesanías con conchas marinas, Lucy enfrentaba su peor pesadilla: tener que volver al trabajo después del fin de semana más humillante de su vida. Sus compañeros de oficina ya habían escuchado los rumores. En una ciudad como la nuestra, las noticias viajan más rápido que la luz, especialmente cuando involucran a familias conocidas. Lucia, le había dicho Renata Muñiz, su supervisora, ¿todo bien en casa? Escuché que tuviste algunos problemas en tu cumpleaños. Todo está bien, había mentido Lucia, pero su cara roja y sus ojos hinchados la delataban. ¿Y tu mamá? ¿Cómo está Carmen? Está viajando. ¿Viajando? ¿En tu cumpleaños? ¡Qué extraño! Carmen nunca se ha perdido una de tus celebraciones. Cada pregunta era como una estaca en el corazón de Lucia. Cada comentario sobre mi dedicación como madre la hacía darse cuenta más de lo que había perdido. Escuché que la fiesta no salió muy bien, había comentado José Ruiz, el contador de la oficina. Mi esposa vive en tu barrio y dice que los invitados se fueron temprano. Escuché que el pastel se cayó, había agregado Claudia Ortega de Recursos Humanos. Escuché que no había suficiente comida. Escuché que la música no funcionó. Escuché que fue un desastre completo. Para el mediodía, Lucia había salido corriendo de la oficina en lágrimas. No podía soportar más comentarios, más miradas de lástima, más comparaciones con las fiestas perfectas que yo solía organizar para ella. Esa tarde, mientras yo tomaba una clase de cocina mexicana y aprendía a hacer ceviche, Lucia estaba en casa de Emilia, suplicando información sobre mi paradero. Emilia, por favor, tienes que decirme dónde está mi mamá. No sé dónde está, Lucia. Y aunque lo supiera, no te lo diría. Pero necesito hablar con ella. Necesito explicarle que me equivoqué. ¿Te equivocaste en qué, exactamente? En todo. En no invitarla. En pedirle que cocinara después de prohibirle venir. En tratarla como si fuera mi empleada en lugar de mi madre. Era la primera vez que Lucia verbalizaba completamente lo que había hecho mal. Pero Emilia no se dejó ablandar. Lucia, tu madre pasó 70 años esperando que la trataras como una persona. Creo que puede esperar unos días más para ver si realmente aprendiste la lección. Pero toda la ciudad está hablando. Dicen que soy una hija ingrata. Dicen que no merezco tener una madre como ella. ¿Y qué dices tú? ¿Crees que mereces tener una madre como ella?
La pregunta había silenciado a Lucia completamente. Por primera vez en su vida, tenía que cuestionarse si realmente había sido una buena hija. Y la respuesta la aterrorizaba. El martes por la mañana, mientras yo visitaba un mercado de artesanías y compraba recuerdos para mí misma, no para otros, sino para mí, Lucia recibió la llamada que había estado temiendo. Era la señora Ivone Florenza, la presidenta del comité de damas del barrio, la mujer más chismosa y respetada de nuestra comunidad. Lucia, querida, necesito hablar contigo sobre tu madre. Señora Ivone, prefiero no. Carmen ha sido miembro de nuestro comité durante 15 años. Ha organizado bazares, ha ayudado a familias necesitadas, ha sido el corazón de esta comunidad. Y ahora escucho que la trataste tan mal que se fue de la ciudad en tu cumpleaños. Señora Ivone, usted no entiende la situación. Entiendo perfectamente la situación. Entiendo que tienes una madre que ha sacrificado su vida entera por ti, y tú la repagaste excluyéndola de tu vida. No fue así. ¿No? Entonces explícame por qué Carmen Márquez, la mujer más dedicada a su familia que conozco, prefirió irse de viaje antes que pasar el cumpleaños con su única hija. Lucia no tenía respuesta. No había explicación que pudiera dar que no la hiciera ver como la villana de la historia. Lucia, había continuado la señora Ivone, quiero que sepas que el comité de damas ha decidido enviarle flores a Carmen para apoyarla en este momento difícil. Momento difícil. Sí, el momento difícil de tener una hija que no la valora. Cuando Lucia colgó el teléfono, se dio cuenta de que toda la comunidad se había vuelto en mi contra y en mi favor. Que todos los vecinos, todos los conocidos, todas las personas que habían visto mi dedicación durante años, estaban de mi lado. Estaba completamente sola. Y por primera vez entendió cómo me había sentido yo durante años. Invisible, no valorada, tomada por sentada. Esa noche, mientras yo cenaba con una pareja de turistas que había conocido en la playa y me reía como no me reía en años, Lucy estaba sentada en su casa vacía, rodeada de los restos de su fiesta fracasada, enfrentando la realidad de lo que había perdido. No solo había perdido a su madre, había perdido el respeto de su comunidad. Había perdido su reputación. Había perdido la imagen de hija buena que había cultivado durante años mientras yo hacía todo el trabajo de mantener esa imagen. Y lo peor de todo, había perdido la oportunidad de pedirme perdón antes de que yo descubriera lo fuerte que podía ser sin ella. El miércoles por la mañana, cuando mi teléfono marcaba 47 llamadas perdidas, supe que Lucia finalmente entendía la magnitud de lo que había perdido. Pero también supe que ya era demasiado tarde para arrepentimientos fáciles. Ya era demasiado tarde para volver a ser la madre que todo lo perdonaba y todo lo solucionaba. Era hora de que Lucia aprendiera a vivir con las consecuencias de sus decisiones, tal como yo había tenido que hacer durante 70 años. Era mi último día en Acapulco cuando decidí encender mi teléfono después de 3 días de silencio completo. La pantalla se iluminó con una avalancha de notificaciones, 47 llamadas perdidas de Lucia, 23 mensajes de voz, 15 mensajes de texto y varias llamadas de números desconocidos. Me senté en mi silla de playa favorita, la misma donde había pasado las tardes más tranquilas de mi vida, y decidí escuchar los mensajes de voz en orden cronológico. Era como una novela de drama que se desarrollaba en tiempo real. Los primeros mensajes eran de rabia pura. Mamá, esto es ridículo. No puedes desaparecer así nada más. Soy tu hija y merezco saber dónde estás. Los siguientes mostraban frustración creciente. Mamá, toda la ciudad está hablando. La gente me pregunta por ti todo el tiempo. Me estás haciendo quedar como una hija horrible. Después venía la desesperación. Mamá, por favor, contesta. José y yo hemos estado discutiendo todo el tiempo. Él dice que tengo la culpa de que te hayas ido. Dice que soy una hija ingrata. Necesito que regreses para que él vea que no es cierto. Los mensajes del martes mostraban el verdadero quiebre. Su voz sonaba ronca, cansada, derrotada. Mamá, la señora Ivone me llamó. También la señora Ortega. Y Renata del trabajo. Todos dicen lo mismo. Todos dicen que te traté mal. Y tal vez tengan razón. El mensaje del miércoles por la mañana me hizo detener la reproducción. Su voz era apenas un susurro. Mamá, anoche soñé contigo. Soñé que eras pequeñita y yo era la madre. En el sueño,
Yo te decía que no podías venir a mi cumpleaños porque eras muy intensa. Y tú llorabas como una niña. Desperté llorando, mamá. Desperté entendiendo cómo te debiste sentir. Pero fue el último mensaje, enviado esa mañana, el que me hizo tomar la decisión final. Mamá, sé que probablemente no vas a contestar. Sé que estás disfrutando de tu venganza. Pero necesito decirte algo. José me dejó anoche. Dijo que no puede estar con alguien que trata tan mal a su propia madre. Dijo que si así trato a la persona que más me ama en el mundo, ¿cómo lo voy a tratar a él cuando las cosas se pongan difíciles? Hizo una pausa larga, y pude escuchar sollozos. Él tenía razón, mamá. Tenía razón en todo. Te traté como basura. Te traté peor de lo que trataría a una extraña. Y no fue hasta que te perdí que me di cuenta de lo que realmente significas para mí. Otra pausa. No significa que seas mi empleada personal. No significa que seas alguien que resuelve mis problemas. Significa que eres la única persona en el mundo que me ha amado incondicionalmente. Y yo escupí ese amor como si no valiera nada. Su voz se quebró completamente. Mamá, no te estoy pidiendo que regreses a ser mi salvadora. No te estoy pidiendo que olvides lo que hice. Solo te estoy pidiendo una oportunidad de ser una mejor hija. Una oportunidad de conocerte como persona, no solo como mi madre. Una oportunidad de amarte de la manera que te mereces. El mensaje terminó con un susurro. Te amo, mamá. Y siento mucho haberte perdido. Apagué el teléfono y me quedé sentada en silencio durante una hora, viendo las olas ir y venir. Era exactamente el momento que había estado esperando durante semanas. Lucia finalmente entendía. Finalmente se daba cuenta de lo que había perdido. Pero algo extraño había pasado durante esos 5 días en Acapulco. Había descubierto que no necesitaba sus disculpas para sentirme completa. Había descubierto que podía ser feliz sin ser necesaria. Había descubierto que Carmen Márquez era una persona interesante por sí misma, no solo como la madre de Lucia. Cuando finalmente marqué su número, ella contestó antes de que terminara el primer timbre. Mamá. Su voz sonaba desesperada, como si hubiera estado esperando junto al teléfono durante días. Hola, Lucia. Dios mío, pensé que nunca ibas a llamar. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Cuándo regresas? Estoy en Acapulco. Estoy perfectamente bien. Y regreso mañana. Mamá, necesito verte en cuanto llegues. Necesito pedirte perdón. Necesito explicarte. Lucia, la interrumpí suavemente. Escuché tus mensajes. Todos. Todos. El silencio se extendió entre nosotras como un puente que ninguna sabía cómo cruzar. ¿Y qué piensas?, preguntó finalmente. Pienso que finalmente entendiste lo que te he estado tratando de enseñar durante años. ¿Qué cosa? Que las acciones tienen consecuencias. Que las palabras duelen. Que el amor no es infinito si no se cuida. Mamá, yo. Lucia, voy a ser muy clara contigo. Cuando regrese mañana, las cosas van a ser diferentes entre nosotras. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no voy a ser la madre que rescata. Ya no voy a ser la madre que sacrifica todo por ti. Ya no voy a ser la madre que acepta cualquier tratamiento con tal de mantener la paz. Mamá, no te entiendo. Voy a ser la madre que tienes que ganarte. La madre que tienes que respetar. La madre que tiene vida propia y planes propios y sueños propios. Pero eso suena como si ya no me amaras. Te amo, Lucia. Pero ahora también me amo a mí misma. Y resulta que había olvidado cómo se sentía eso. La escuché llorar al otro lado de la línea, pero por primera vez, no sentí la urgencia de consolarla inmediatamente. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó entre sollozos. ¿Cómo puedo arreglar esto? No puedes arreglarlo, Lucia. Lo que pasó, pasó. Lo que dijiste, lo dijiste. Lo que sentiste, lo sentiste. No se puede borrar. Entonces, ¿qué? Entonces tienes que decidir qué tipo de hija quieres ser de ahora en adelante. Y yo voy a decidir qué tipo de madre quiero ser. Y si no te gusta la hija que soy, entonces aprenderemos a vivir con esa realidad.
El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio de la incomodidad o la confusión. Era el silencio del entendimiento. Lucia finalmente entendía que el amor no era garantía, que las relaciones requerían trabajo, respeto y reciprocidad. Mamá, dijo finalmente, cuando regreses, podrías enseñarme cómo ser una mejor hija. Era la primera vez en 42 años que me había pedido que le enseñara algo que no fuera una receta o un truco de limpieza. Era la primera vez que reconocía que había algo que no sabía hacer. Podemos intentarlo, respondí. Pero vas a tener que ser paciente. Porque yo también tengo que aprender cómo ser una madre diferente. ¿Diferente cómo? Una madre que dice no. Una madre que tiene límites. Una madre que no se pierde a sí misma en el amor por su hija. Suena aterrador. Para mí también. Pero también suena liberador. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. No solo en mi relación con Lucia, sino en mi relación conmigo misma. Durante 70 años había definido mi valor a través de cuánto podía dar, cuánto podía sacrificar, cuánto podía soportar. Había confundido amor con servilismo, dedicación con autoanulación. Pero estos 5 días en Acapulco me habían enseñado algo revolucionario. Podía ser amada por quien era, no solo por lo que hacía. Podía ser valorada por mi compañía, no solo por mis servicios. Podía ser respetada por mis decisiones, no solo por mi disponibilidad. Esa noche, mi última noche en Acapulco, salí a caminar por la playa bajo las estrellas. El viento salado movía mi vestido azul, y por primera vez en décadas, me sentí hermosa. No porque alguien me lo dijera, sino porque yo me sentía viva. Mañana regresaría a casa. Mañana comenzaría una nueva relación con mi hija, una relación basada en respeto mutuo en lugar de necesidad unilateral. Mañana comenzaría mi nueva vida como Carmen Márquez, la mujer que había aprendido a amarse a sí misma tanto como amaba a otros. Y por primera vez en 70 años, no tenía miedo del mañana. Lo estaba esperando con ansias. El vuelo de regreso fue completamente diferente al de ida. En el avión hacia Acapulco había llevado el peso de 70 años de sacrificios silenciosos. En el vuelo de vuelta, llevaba la ligereza de una mujer que había redescubierto su propio valor. Cuando el avión aterrizó, vi a Lucia esperándome en la terminal. Se veía pequeña, vulnerable, como una niña que había perdido a su madre en un centro comercial. Pero yo ya no era la misma mujer que había partido 5 días atrás. Ya no era la madre que corría automáticamente a rescatar a su hija de cualquier incomodidad. Caminé hacia ella despacio, arrastrando mi equipaje, observando cómo sus ojos se llenaban de lágrimas al verme. Pero cuando llegué a donde estaba, no la abracé inmediatamente como habría hecho antes. Me detuve a 1 metro de distancia y la miré a los ojos. «Hola, Lucia». Mamá susurró, y comenzó a llorar. Pensé que tal vez no regresarías. Siempre iba a regresar. Esta es mi casa. Pero regresé como una persona diferente. En el taxi hacia mi casa, Lucia intentó llenar el silencio con explicaciones, disculpas, promesas. Pero yo la detuve. Lucia, no necesito que me expliques nada ahora. Necesito que me muestres quién quieres ser de ahora en adelante. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que las palabras son fáciles. Los cambios reales se demuestran con acciones, día tras día, decisión tras decisión. Cuando llegamos a mi casa, Lucia se bajó del taxi conmigo. ¿Puedo entrar? ¿Para qué? Para ayudarte con el equipaje. Para empezar a ser una mejor hija. Era un gesto pequeño, pero significativo. Durante años, yo había cargado mis propias maletas mientras ella esperaba en el carro. Durante años, había desempacado sola mientras ella revisaba su teléfono en mi sala. Puedes entrar, le dije. Pero no como mi salvadora. Entra como mi hija que quiere pasar tiempo conmigo. Dentro de mi casa, todo se veía igual pero se sentía diferente. Era como si hubiera regresado a un escenario conocido para interpretar un papel completamente nuevo. Lucia me ayudó a desempacar en silencio. Cuando encontró los recuerdos que había comprado en Acapulco, me preguntó tímidamente, ¿te divertiste? Me divertí muchísimo. Conocí gente nueva, aprendí cosas nuevas, hice cosas que siempre quise hacer pero nunca me permití. ¿Cómo qué?
Como bailar salsa en la playa. Como tomar clases de cocina solo por placer, no para alimentar a otros. Como leer un libro entero sin interrupciones. Lucia se quedó callada, procesando la imagen de su madre haciendo cosas por puro disfrute personal. Mamá, dijo finalmente, quiero preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta conmigo. Dime. ¿Alguna vez me odiaste? La pregunta me sorprendió por su directa honestidad. No, Lucia, nunca te odié. Pero hubo momentos en que odié la versión de mí misma que permitía que me trataras mal. ¿Y ahora? Ahora no odio a nadie. Ni a ti, ni a mí. Simplemente entiendo que el amor verdadero requiere respeto mutuo. Nos sentamos en mi sofá, con más espacio entre nosotras del que habíamos tenido en años. No era un espacio de frialdad, sino de respeto. Un espacio que reconocía que éramos dos personas individuales, no una madre absorta en su hija. Mamá, ¿cómo puedo recuperar tu confianza? No tienes que recuperar nada, Lucia. Tienes que construir algo nuevo. Una relación nueva entre dos mujeres adultas que se respetan mutuamente. ¿Y cómo hago eso? Empezando por conocerme como persona, no solo como tu madre. ¿Sabes cuáles son mis comidas favoritas? ¿Mis libros favoritos? Mis sueños que no tienen nada que ver contigo. Lucia me miró con una expresión de shock. No, admitió. No sé nada de eso. Entonces ese es un buen lugar para empezar. Pasamos las siguientes 2 horas hablando. Pero no hablando de sus problemas, sus necesidades, sus planes. Hablando de mí. De mis gustos musicales, de los lugares que quería visitar, de los hobbies que había abandonado para estar disponible para ella. ¿En serio querías aprender a pintar? Me preguntó cuando le conté sobre una clase de arte que había visto anunciada pero nunca había tomado. Sí, desde niña me gustaba dibujar. Pero cuando te tuve, dejé todo eso de lado. ¿Por qué? Porque pensé que ser buena madre significaba no tener intereses propios. Mamá, eso es terrible. No es terrible, Lucia. Es lo que me enseñaron. Pero ahora estoy aprendiendo que puedo ser buena madre y también ser Carmen. Cuando Lucia se fue esa noche, me besó en la mejilla y me dijo, mañana te llamo. No porque necesite algo, sino porque quiero saber cómo estás. Era una promesa pequeña, pero era un comienzo. Los siguientes meses fueron de aprendizaje mutuo. Lucia aprendió a llamarme sin agenda, a visitarme sin necesidad de que le resolviera algo, a preguntarme sobre mi día en lugar de solo contarme sobre el suyo. Yo aprendí a decir no sin culpa, a hacer planes sin consultarle, a existir sin estar en función de sus necesidades. No fue fácil. Hubo recaídas. Hubo momentos en que ella volvió a tratarme como su empleada personal, y momentos en que yo casi cedí a la tentación de rescatarla de sus problemas. Pero cada vez que eso pasaba, recordaba el sol de Acapulco en mi cara, el sonido de las olas, la sensación de ser Carmen por primera vez en 70 años. 6 meses después de mi viaje, Lucia organizó una pequeña reunión para mi cumpleaños. Pero esta vez fue diferente. Esta vez ella cocinó, ella decoró, ella se encargó de todo. Y cuando llegué, en lugar de ponerme a trabajar inmediatamente, me senté como invitada de honor. Mamá, me dijo frente a todos los invitados, quiero agradecerte por enseñarme la lección más importante de mi vida. ¿Cuál? Que el amor verdadero no es sacrificarse hasta desaparecer. Es valorarse lo suficiente para ser valorado por otros. Esa noche, cuando todos se fueron, Lucia y yo limpiamos la cocina juntas. Trabajamos lado a lado, como socias, no como jefa y empleada. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo mientras secaba los platos. ¿Qué? Que ahora que no dependo de ti para todo, te amo más. Te amo como persona, no solo como función. Yo también te amo más, le respondí. Porque ahora eliges estar conmigo, no solo me necesitas. Hoy, 2 años después de aquel cumpleaños fracasado, tengo una vida que es mía. Tomo clases de pintura los martes, bailo salsa los jueves, y los sábados voy al mercado no para comprar para otros, sino para encontrar ingredientes nuevos que quiera probar. Lucia y yo hablamos 3 veces por semana. Nos vemos 2 veces al mes. Cuando tiene problemas, me los cuenta, pero ya no espera que los resuelva.
Cuando yo tengo planes, los respeta sin hacerme sentir culpable. Hace 3 meses, me invitó a un viaje juntas a Cancún. Solo nosotras dos, me dijo. Madres e hijas que son también amigas. Fue el mejor viaje de mi vida. No porque hubiera resuelto sus problemas o organizado sus actividades, sino porque disfrutamos la compañía mutua como 2 mujeres que se respetan y se quieren. La última noche del viaje, mientras caminábamos por la playa, Lucia me preguntó, «Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de haber sido tan dura conmigo aquel cumpleaños?» Nunca, le respondí sin dudarlo. Ese día no fui dura contigo. Ese día fui amable conmigo misma por primera vez en 70 años. Y eso es más importante. Lucia, durante toda mi vida pensé que amarme a mí misma era egoísmo. Pero ahora entiendo que es la única manera de poder amar sanamente a otros. Nos quedamos en silencio, escuchando las olas, cada una perdida en sus propios pensamientos. Mamá dijo finalmente, «Sí. Gracias por enseñarme que las madres también son personas. Gracias por aprender que las hijas pueden ser amigas. Hoy tengo 72 años. Tengo una hija que me respeta, me valora y me ama de manera saludable. Tengo aficiones propias, planes propios, sueños propios. Tengo una vida que es mía. Y todo comenzó el día que decidí que decir no era abandono. Era amor propio. Mi nombre es Carmen Márquez. Durante 70 años fui solo la madre de Lucia. Ahora soy Carmen Márquez, la mujer que pinta, que baila, que viaja, que dice no cuando quiere decir no y sí cuando quiere decir sí. Mi historia como madre perfecta terminó aquel día en Acapulco. Mi historia como mujer libre apenas comenzó.